Hola, buenos días, amigas y amigos, seguidores del blog de Telenovelas en España. Mi nombre es María y un día más les acompaño en esta ocasión para hacer mis primeras impresiones sobre una nueva serie turca, Oğlum, mi hijo, que se emite actualmente en Show TV y va por el capítulo 12. Comenzó el miércoles 9 de febrero de este año, del 2022, y está ambientada en Sile, una pequeña localidad costera a 70 kilómetros de Estambul. Cuenta la historia de dos niños, Kaan y Efe, y dos familias rotas por el dolor. Todo comienza con una escena en un parque en la que los niños juegan. Es invierno, caen copos de nieve, pero a ellos no les importa. Aparecen nuestros dos personajes principales, Efe y Kaan. Efe empuja a Kaan en el columpio y ambos sonríen. Se escucha una voz en off que nos dice que lo que vemos es un sueño, es el sueño de Efe, y que los sueños, al contrario que la vida real, son siempre felices. Efe es un niño que aún retiene sus esperanzas, igual que una flor que nace en el centro de una roca. Lo primero que conocemos es a la familia de Kaan. Es una familia humilde. El padre, İlyas, trabaja en una carnicería. La madre, Melike, no ha trabajado por un tiempo porque se ha dedicado a cuidar de sus dos hijos. Yerem, que tiene unos 16 años, una linda joven, y Kaan, un jovial y divertido niño de 5 años. Son una pareja que, aunque tienen apuros económicos, les dan todo su amor a sus hijos Kaan y Yerem. Como cualquier par de hermanos, no se llevan muy bien, porque Kaan es muy travieso y le hace la vida imposible a su hermana, y además tiene que compartir habitación, pero en el fondo se adoran. Un día, Melike, que ha empezado a trabajar porque iban muy justos de dinero, cobra su primer sueldo y va a comprarle un patinete a Kaan, que es su mayor sueño. Pero luego se pone a mirar tiendas y ve un precioso abrigo. Es muy caro y le dice a la dependienta que no puede pagarlo, pero ella le dice que al menos se lo pruebe. A Melike se le va el santo al cielo y llega tarde a buscar a Kaan al colegio. Cuando llega, 15 minutos más tarde, Kaan, que se había quedado solo en el patio ya que la profesora se había ido dentro a cargar su teléfono, ve un erizo y sale del colegio siguiéndole y se pierde. Cuando llega Melike, no aparece por ningún lado. Por otro lado, conocemos a la familia de Efe, que es muy diferente a la de Kaan. Efe tiene unos 12 años, ellos tienen bastante dinero. El padre, Tugrul, tiene una empresa de frutas y hortalizas, es un hombre frío, duro, que no quería tener un hijo, y su esposa se lo colocó para ver si así arreglaban su matrimonio, pero ni por esas. Tugrul tiene un amante, que es la amiga de Zeynep, su mujer, que es profesora. Tiene un solo hijo, Efe, que es un chico tranquilo, callado y obsesionado con los videojuegos. Para Zeynep lo más importante es su marido, y presta poca o ninguna atención a Efe, que por otro lado tampoco le reclama nada. Ya se ha acostumbrado a que pasen de él. Efe va al mismo colegio donde su madre da clases, pero se escapa día sí y al otro también, para irse a jugar a los videojuegos. Además, sufre bullying en el colegio por parte de algunos de sus compañeros, pero no le dice nada tampoco a su madre ni a su padre. Ese día, Efe se escapa como siempre del colegio, y cuando vuelve de jugar con los videojuegos se encuentra en un parque a Kaan, que se ha perdido. Se acerca a él y le pregunta que por qué está solo, y este le explica que se ha perdido siguiendo un erizo y que no sabe volver ni al colegio ni a su casa. Efe le dice que le llevará a una estación de policía y allí le ayudarán, y ahí que se van los dos juntos. Kaan le pregunta si tiene muchos juguetes y Efe le dice que sí, pero que apenas los usa, que los tiene escondidos en un lugar secreto en el bosque que hay cerca de su casa. Y le pregunta si tiene un patinete. Efe le dice que sí, pero que está viejo, aunque funciona. Así que cuando llegan a la estación de policía, Kaan le dice a Efe que si antes pueden ir a buscar el patinete, porque él sueña con uno. Así que pasan por delante de la policía y se adentran en el bosque. Al rato vemos a Efe solo huyendo de algo, muy nervioso y cayéndose varias veces al suelo. Cuando llega a casa no están ni su padre ni su madre. Efe se lava en el baño porque está lleno de barro. Cuando Zeynep llega a la casa, Efe intenta decirle que ha pasado algo, pero Zeynep solo hace que gritarle por haberse saltado las clases y no escucha a su hijo. Está negra porque Tugrul no ha vuelto a casa y es tarde, así que la paga con Efe. Por la noche, Efe intenta levantarse al baño, pero está muy oscuro y le da miedo.
Zeynep, que está aún en el salón esperando a Tugrul, le grita que si le da miedo se vuelva a la cama, porque no piensa levantarse a encenderle la luz. Así que Efe se hace pis en la cama. Cuando Tugrul llega por fin a la casa, después de haber pasado la noche con su amante, Zeynep y Tugrul se enzarzan en una pelea tras otra. Zeynep le reprocha que no se ocupa de Efe, que hable con él porque ella ya no puede conseguir que la obedezca. Y Tugrul le dice que a él que le cuenta, que él no quería un hijo, y que le dijo que abortara. Así que ahora que no le pida cuentas. Claro, Efe escucha toda la conversación y sufre muchísimo al descubrir, de manera tan clara, que su padre nunca le quiso. Así que cuando su madre y él van al colegio juntos, Efe se escapa de nuevo y se va a la comisaría de policía. El comisario de policía, Serkan, recibe la llamada de un hombre que paseaba con su perro y ha encontrado el cadáver de un niño con un gorro azul, que coincide con la descripción de Melike e Ilias dieron cuando pusieron la denuncia por la desaparición de Can. También han encontrado el rincón secreto donde Efe guardaba sus juguetes, con una foto donde se ve a Zeynep y Efe, así que enseguida descubren quién es el niño que esconde los juguetes en el bosque y van al colegio a buscarlo pensando que puede ser testigo de lo que pasó, ya que también han descubierto en una cámara del parque que ambos niños se fueron juntos al bosque. Efe confiesa a los policías que él mató a Can, así que lo llevan a la central para que el comisario le interrogue junto a una pedagoga, Demet, que es amiga suya, y Efe vuelve a declarar incluso delante de su madre que él mató a Can, y que en el armario de su casa hay una camisa ensangrentada con la sangre de Can. Y así termina el primer episodio de esta serie tan interesante, Mi hijo. Ahora veremos un poco en detalle los distintos personajes. Songul Onder, que ha trabajado en Gumus con Kibak Taitu, hace el papel de Zeynep. Zeynep es una mujer bien arreglada que se preocupa por su apariencia. Ha construido toda su vida sobre su esposo Tugrul. Hace todo lo posible por no perderle, por conservarle y finalmente da a luz a su hijo Efe para salvar su relación. Sin embargo, el nacimiento de Efe no mejora su relación. Al contrario, la empeora. Para Zeynep, la visión del entorno es muy importante. Mientras intenta dar al exterior la imagen de familia feliz y pacífica, descuida a su hijo Efe. Pierde los nervios con mucha facilidad y la suele pagar con su hijo. Me ha gustado mucho su interpretación. Nihal Yalcin es Melike, la madre de Can. Melike es una mujer cariñosa, devota y entregada a su familia. Junto con su esposo Ilias y sus hijos tienen una vida con dificultad para llegar a final de mes. Tienen problemas para ganarse la vida, pero Melike no se preocupa por eso. Lo único que le importa es que sus hijos Yeren y Can estén bien y felices. Aunque normalmente es ama de casa, trabaja en una fábrica de conservas para contribuir al presupuesto familiar. Toda su vida da un vuelco cuando su hijo Can es asesinado, ya que además ella misma se culpa por lo sucedido por haber llegado tarde a recoger al niño al colegio. Es una mujer destruida y borda el papel. Canan Erguder la hemos visto en la serie Menagiri Mara, en un papel muy diferente a este, siendo un agente de actores, devota de su trabajo, con una gran melena rubia. Aquí lleva el pelo muy corto y moreno después de haber salido de un proceso de cáncer. Es la primera serie en la que vuelve a actuar. Demet es una bella pedagoga que llama la atención donde entra, tanto físicamente como por su energía. Sus buenas relaciones con los niños y su actitud paciente hacen que tenga mucho éxito en su profesión. Para ella no hay nada en el mundo más importante que conquistar a un niño y conseguir que se abra con ella. Por eso trabajo con los niños desde los primeros años en su profesión. Perfecta actuación de esta gran actriz. Feyyaz Duman. En España lo hemos visto en la serie Mujer como Arif. Es Tugrul. Tugrul es un hombre egoísta, que es el mismo centro de su vida. Le da mucha importancia a su apariencia, está bien arreglado físicamente y viste como un pincel. Ser una persona importante y fuerte es primordial para él, por lo que pone su trabajo y su carrera en el centro de su vida. Debido a esta motivación, Tugrul es un esposo que ignora a su esposa y un padre que descuida a su hijo. A mí particularmente me gustó más en su papel de Arif, pero desde luego aquí borda su personaje, que es un ser negativo, egoísta, mal padre y mal marido. Timur Akar es Ilias. Ilias es un hombre alto, delgado, con un gran temperamento, que creció con los códigos tradicionales de educación. Con sus escasos ingresos trata de mantener su hogar y su familia y hacerlos felices. Al igual que su esposa, Melike, invierte todo su dinero en su familia e hijos.
A pesar de todas las dificultades de la vida, él es un esposo y padre cariñoso, amoroso y afectuoso, a su manera. Mientras trata de sobrellevar la muerte de su hijo, intenta evitar que su familia se desmorone, pero en el fondo culpa a Melike por haber llegado tarde. Serhat Teoman. Lo hemos visto en la serie Kimchi, mi hija, como Jemal, el villano de la serie, y en Kusei Gunei. Sedat es un oficial de policía, es padre de una niña y divorciado de su esposa. Con la separación de esta, la carga de la paternidad aumenta y entra en un proceso donde aprende a comportarse con los niños. La pedagoga de su nuevo caso al que se enfrenta es su amiga Demet, por la que se interesa. Si bien el caso acerca a los dos, por otro lado los lleva a desacuerdos en términos de su enfoque del evento. Es un policía consciente de la dureza de su trabajo, pero al mismo tiempo con un gran corazón y capaz de ponerse en el lugar tanto de los padres de la víctima como de Fe. Actuación para mí magistral. Me ha encantado su sensibilidad y la forma con la que lleva el caso. Kubila Kar, que ha participado en Batani Sensi, Chukur y Cantabalar y As 101, series que aún no hemos visto en España. Hace el papel de Bulut. Es el hermano de Zeynep. No sale en el primer capítulo, es un hombre con un temperamento duro debido a que creció sin un padre y su pasado y su madre, que es una mujer ligera de un pueblo pequeño. Es decidido y persistente, vive la vida como viene y no hace ningún esfuerzo por cambiarla. Le tiene mucho cariño a su hermana mayor, Zeynep, por el abandono de su padre y las actitudes de su madre. No cree en el concepto de familia y no quiere formar una. Yansu Melis Karakus es Sisil, una mujer hermosa, muy cuidada, que se preocupa por su apariencia y llama la atención a su alrededor. Es consciente de su belleza y no duda en utilizarla en sus relaciones. Es la mejor amiga de Zeynep en la escuela. Pero esta amistad no es una verdadera amistad, porque Isil tiene algo que le oculta a Zeynep, y es que es la amante de su marido. No sale apenas en el primer capítulo y su actuación es poco vistosa por el momento. Nazan Kesal, la hemos visto en Tierra Amarga en el papel de Sebda. Kana es una mujer que inmediatamente llama la atención por su vestimenta y su comportamiento ligero de cascos. Quiere que toda la atención esté sobre ella y que todos la cuiden. Ella logra esto con una risa burbujeante, mirada sensual y energía femenina. Trabajó como pasante en un juzgado durante muchos años y se jubiló. Su actitud coqueta, que llamó la atención en su juventud, tanto en su vida social como en su vida empresarial, provocó que su esposo la dejara. Y tampoco fue una buena madre para sus hijos Zeynep y Bulut. Sale en el segundo capítulo. Tuğçe Akgül es Sedef, es hermana de Melike, vive en Estambul. Está bien arreglada, es una mujer muy hermosa en apariencia, trabaja en el departamento de Relaciones Públicas de una empresa financiera en Estambul y no ve a su familia durante muchos años por un doloroso evento por el que se peleó con su padre y su hermana. Pero la muerte de Kan la lleva de nuevo a Sile. Me ha gustado bastante su actuación, no sale en el primer capítulo. Metehan Parilti es Sefe, trabajó en Kusum Cuervo, aunque aún no hemos visto en España, con Baris Arduk. Es el hijo de Zeynep y Tugrul. No tiene nada que ver con su padre Tugrul. Aunque su madre, Zeynep, parece una madre preocupada desde el exterior, descuida a su hijo. Es un niño introvertido y tranquilo. Se pasa todo el día jugando juegos en su computadora, no tiene amigos. Me ha gustado muchísimo su interpretación. Emir Kan Ozkan es Kan Özgürek. Lo vimos en Misafer con Hasan Kaya, Bugra Gulsun y Ozan Dolunay. Es un niño jovial y divertido de unos 5 años. Su familia es muy humilde, a veces no tiene ni para zapatos, pero él es feliz con el cariño de sus padres y hermana. En el primer capítulo es asesinado, aunque en el resto de los capítulos lo seguiremos viendo a retazos, ya que se van dando pistas de qué es lo que sucedió en ese asesinato. Me ha encantado su actuación, es una lástima lo poquito que digamos sale en la novela. Ali Sekiner Alisi es Hussein. Lo hemos visto en la serie Yargi, que aún no se ha emitido en España. Es el abuelo de Kan, padre de Melike y Sedef. Es un hombre impedido que está en una cama y no puede hablar. No aparece en el primer capítulo. Nina Derman es Yeren Okjurek, hija de Melike e Ilias, hermana de Kan. Una bella joven de unos 16 años a la que su hermano hace siempre de rabiar y se siente culpable porque, como comparte habitación con su hermano, el día que desapareció le dijo que ojalá no volviera. La serie me ha gustado mucho, buena temática, buenas actuaciones, buen ritmo, resulta muy atractiva y emocionante. Ojalá se fijen en ella y la traigan a España.